quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, oh, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, oh, necesita más. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, oh, necesita más de ti. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, qué bueno poderlos saludar nuevamente. Damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel con nosotros durante esta semana. En este día vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, vamos a adorarle, vamos a rendirle la adoración que solamente Él merece. Y vamos a hacerlo a través de las oraciones, hermanos. Yo voy a orar de manera general, pero ustedes desde su casa pueden traer su acción de gracia, su petición, y ahí la va a estar incluyendo. Yo oro a favor de todas las personas de la iglesia. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las personas que nos escuchan, que nos ven, por las personas de la iglesia también, Señor. Oro por su salud. Tal vez haya alguna persona enferma, Señor. Hay alguna persona que tenga problemas en su cuerpo. Oro para que seas tú obrando en la vida de cada una de ellas, Señor. Oro, Señor, si hay esa dificultad, que seas tú también aliviándola en tu divina y santa voluntad. Si es así, Señor, que tú lo quieres, tú obrarás poderosamente en la vida de la persona que lo necesita. También oramos, Señor, por la parte económica de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, para que seas tú obrando, seas tú dando lo necesario, la provisión para ellos, y también el trabajo, Señor. Si hay alguno que no tiene, seas tú abriendo puertas, y si hay alguno y las personas que ya lo han conseguido, Señor, que sean agradecidas contigo a través de una vida, Señor, también de obediencia. Te pedimos, Señor, por cada una de las necesidades de mis hermanos y de mis amigos. Tú sabes y conoces mejor el corazón de cada uno de ellos, y de esa manera vas a obrar conforme a tu voluntad, que es lo mejor para nuestra vida. Amén y amén.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando la palabra del Señor y pues alabado sea Dios que durante estos domingos del mes de febrero hemos estado estudiando acerca de la misión suprema de la iglesia. Y hemos dicho que la misión suprema de la iglesia es llevar el evangelio a otras personas, predicar a Cristo resucitado a los demás, a las personas que nos rodean. Y hoy vamos a tratar un tema en específico en cuanto a ello, y pues que va a ser de beneficio para nuestra vida, y justamente pues tiene que ver con ello también. Antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Queremos, Padre Celestial, obedecerte, queremos, Padre Celestial, poner en práctica lo que tú dices en tu palabra. Por eso en este momento, Señor, te pedimos que sea ella convenciendo nuestra vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría para poderla entender. Te lo pedimos. Amén y amén.
Muy bien, y el tema para este tiempo, para esta enseñanza es el siguiente. El predicar el evangelio es una bendición y trae bendición para la vida del creyente o para el creyente. ¿Cómo así, pastor? ¿Es una bendición y trae bendición? Claro que sí. Es un privilegio, es un beneficio que el Señor nos ha dejado a nosotros como sus hijos, el hecho de predicar el evangelio. Y además de eso, ese evangelio, el hecho de predicar también ese evangelio, va a traer beneficios a nuestra vida. Beneficios que nos van a ayudar en todo sentido. Una de las cosas que más desarrolla el creyente es el hecho de predicar el evangelio. Como más adelante lo vamos a mirar en uno de esos puntos. Por eso el Señor recalca tanto, hermanos, que es tan importante predicar el evangelio. Y quiero leer un versículo que se encuentra en Romanos 10:15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. ¿Cierto? Qué bonito. Miren, refiriéndose a las personas que predican el evangelio. Sus pies, o sea, el hecho de llevar, el hecho de tomar la decisión de comunicar ese evangelio, de anunciar la paz, hace que ellos tengan bendición. Y eso es lo que quiero tratar en esta enseñanza. Vamos a mirar entonces 3 puntos en los cuales el predicar el evangelio va a traer beneficios a nuestra vida. El primer punto es el siguiente: el predicar el evangelio trae gozo a la vida del creyente. Escuche bien, el primer beneficio, la primera bendición que va a traer a la vida del creyente el hecho de comunicar el evangelio es gozo. Vamos a mirar Filipenses capítulo 1 versículo 4. Filipenses capítulo 1 versículo 4. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El libro de Filipenses es el libro del gozo. Pablo lo escribe desde la cárcel. Y esto parecería como algo contrario, ¿cierto? ¿Cómo alguien puede tener gozo en la cárcel? Eso solamente lo hace Dios, hermanos. Y Pablo tenía gozo en la cárcel. ¿Y por qué se gozaba Pablo? ¿Por qué tenía gozo, hermanos? ¿Cuál era una de las cosas que traía esa sensación a la vida de Pablo? Mire, porque él tenía gozo al ser utilizado para salvar vidas. Él tuvo gozo, hermanos, porque fue utilizado para salvar vidas. Y la iglesia en Filipos, que fue una de las iglesias que él fundó, hermanos, era evidencia de ello. Por eso cuando él escribía las cartas se gozaba, porque recordaba que el Señor lo había utilizado ¿para qué? Para salvar la vida de esas personas, para salvar la condición espiritual de esas personas. Miren hasta dónde llegan los beneficios en cuanto a gozarnos de parte del Señor cuando predicamos el evangelio. Hermanos, usted está siendo utilizado para salvar vidas. El Señor está utilizando su vida para eso. El Señor está utilizando sus palabras para eso, hermano. Para que usted salve vidas. ¿De dónde? De ir al infierno. De ir al castigo eterno. Y Pablo se gozaba en eso. En el hecho de ser utilizado para salvar vidas. Quiero leer también un versículo que me ha gustado. Y es el siguiente, miren. Los que Salmos 126 del 5 al 6. Salmos 126 del 5 al 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En otras palabras, hermanos, aunque predicar sea complicado, aunque llevar el evangelio a veces cause dolor, cause rechazo de las personas, al final, si el Señor toca la vida de esas personas que nosotros le comunicamos el evangelio, hermanos, va a ser una bendición grande y nosotros nos vamos a gozar en decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me utilizas para tocar vidas de personas. Y créame que el Señor lo quiere hacer con usted. No saque impedimentos. También el predicar el evangelio trae gozo en la vida creyente, porque es una buena noticia, ¿cierto? El hecho de llevar el evangelio trae gozo,
porque es una buena noticia. Es la noticia de salvación para todos. Ahí mismo en Filipenses 1:18 dice lo siguiente: que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué se gozaba Pablo? En predicar la buena noticia, hermanos. Solo con el hecho de predicar las buenas noticias ya se gozaba. No solamente con el hecho de ser utilizado para salvar vidas, sino que inclusive cuando las personas estaban destinadas para no salvarse, aún así el hecho de solo comunicar el evangelio traía gozo a la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque estaba comunicando la buena noticia, ¿cierto? ¿Qué alegría nos da cuando tenemos una buena noticia que anunciar? La queremos compartir con todos, ¿cierto? Le queremos decir a los demás lo grato que nos sentimos. Si tenemos un título, de pronto si tenemos una graduación, queremos anunciarlo, ¿cierto? Y a veces hacemos invitaciones y todo eso, porque queremos comunicar la buena noticia de que nos hemos graduado, que hemos llegado a un logro, hermanos. ¿Cuánto más nos debe traer gozo el hecho de comunicar la buena noticia de Jesucristo? Que Cristo quiere salvar la vida de las personas. Y también el gozo de cumplir un mandato de Cristo. Los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, nos gozamos cuando cumplimos los mandatos del Señor. Nos gozamos cuando cumplimos lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y el Señor ha dejado una misión para nosotros. Eso lo hemos recalcado durante estos domingos. Y es la misión de predicar el evangelio. O sea que cuando nosotros cumplimos ese mandato, eso trae gozo a nuestra vida. El versículo 18 de Filipenses 1 lo aclara. Pablo tenía gozo, hermanos, al cumplir el mandamiento. Pablo tenía gozo porque estaba cumpliendo lo que el Señor había establecido. Miren que entonces el predicar el evangelio va a traer gozo a nuestra vida. Ahora quiero hacerle esa pregunta: ¿se está gozando en eso? ¿Está usted trayendo gozo en ese aspecto en su vida? ¿Ha experimentado lo mismo que el apóstol Pablo experimentó al comunicar el evangelio? Hermano, el Señor quiere eso en su vida. Atrévase. Pídale valentía al Señor de comunicar su palabra. Y en segundo lugar, el predicar el evangelio trae desarrollo en la vida del creyente. Y lo primero que va a desarrollar es que el creyente va a profundizar en el conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque para predicar, porque para comunicar el evangelio también tenemos que prepararnos. Y créame, no hay nada que nos exija más en el hecho de prepararnos que el predicar su evangelio. Y antes que verlo como algo que nos lleve a una carga, debemos mirarlo como algo que nos beneficie, hermanos. Como algo que nos va a traer una bendición de parte del Señor. Y es que vamos a conocerlo más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener que repasar bien los textos que hablan acerca de la salvación. Vamos a tener que mirar quién es Jesucristo. Vamos a tener que mirar qué es lo que hace el Señor en favor de la vida de las personas. Y hermanos, eso va a hacer que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos en el conocimiento hacia el Señor. Hermanos, y ese es el objetivo de nosotros como creyentes, desarrollarnos en el conocimiento de Dios. Y el evangelismo, el hecho de predicar las buenas nuevas de salvación, nos va a ayudar en ese aspecto, hermanos. Por eso no hay excusa de que yo no sé. Si usted no sabe, si uno no conoce algo, pues se prepara, ¿cierto? Y hace todo lo posible por enfrentar esa situación. Y más cuando es un mandato de parte del Señor para nuestra vida. Hermanos, tenemos que prepararnos. Y véalo como un beneficio, porque usted se va a desarrollar cuando predica. ¿Qué otra cosa? El creyente va a aprender a depender del Señor. Va a desarrollar esa área. Mire, cuando uno evangeliza, cuando uno lleva el evangelio a otras personas, uno se da cuenta que hay ciertas áreas de la vida de uno que debe mejorar. Y una de ellas, el hecho de depender verdaderamente del Señor, de aprender a depender de lo que hace el Señor en nuestra vida. Porque casi siempre queremos sacar a relucir nuestros propios esfuerzos. Casi siempre queremos lograr las cosas por nuestras fuerzas. Y resulta que en el caso del evangelismo eso no va a ser así. Vamos a leer un versículo que nos lo aclara y que ya lo había leído la clase anterior.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer unos versículos de este capítulo. Segunda a los Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, interesante lo que dice el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo quería comunicar es que él comunicaba el evangelio y él sabía que era el Señor el que iba a tocar la vida de las personas. Eso muestra entonces que Pablo había aprendido a depender del Señor, hermanos. Había aprendido a que sus esfuerzos, a que sus palabras no eran las que convencían al ser humano, sino que era el Señor quien alumbraba el conocimiento, quien alumbraba la mente de las personas para que recibieran el evangelio. O sea que Pablo ya había aprendido a depender totalmente del Señor. Y durante toda la historia de la vida de Pablo, notamos eso, que él aprendió a depender del Señor. ¿Cuándo desarrolló más esto, hermanos? Cuando evangelizó. Hermanos, miren qué beneficio nos trae a nuestra vida el hecho de evangelizar. Y también el creyente crece en amor por el prójimo. Escuche bien, cuando evangelizamos nos desarrollamos en el amor por el prójimo. Y Pablo va a ser claro en lo que va a decir en Romanos 9, 3. Romanos 9, 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Bueno, aquí el contexto es que Pablo quiere que los israelitas escuchen y reciban un poco más el mensaje de salvación para sus vidas. Pero me llama la atención la palabra que el apóstol Pablo utiliza, por amor a mis hermanos. En otras palabras, Pablo había desarrollado, había crecido en el amor por el prójimo, había crecido en el hecho de sentir amor por los demás. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar mi amor por las otras personas? Hermanos, predicarles el evangelio. Esa es la mejor manera de decirle a las personas que los amo. El hecho de compartirles el mensaje de salvación. Ahora, si Pablo lo sentía así, si Pablo se desarrolló en esa parte, nosotros también podemos desarrollarnos en el amor por el prójimo. Cuando yo comparto el evangelio, cuando yo veo las necesidades de los demás, al hacerlo, hermanos, de verdad yo estoy empezando a desarrollar el amor y la misericordia por las otras personas. Miren que el hecho de predicar el evangelio nos va a desarrollar en diferentes partes de nuestra vida. Por eso es tan importante y por eso es tan necesario que lo hagamos, hermanos, que no nos callemos, porque trae beneficio para nosotros, trae beneficio para nuestra vida. No se quede callado, hermanos, anuncie el evangelio, predíquele a los demás y eso va a traer desarrollo a su vida. Y en tercer lugar, el predicar el evangelio trae crecimiento en la iglesia local. No solo va a traer bendiciones para nosotros individualmente hablando, sino que ahora va a traer bendiciones para la iglesia local. Ya hablando del grupo en el cual nos reunimos. Ya hablando del grupo de hermanos en el cual nos reunimos en cualquier ciudad en la que estemos. Eso va a traer, el hecho de predicar el evangelio, crecimiento en la iglesia local. ¿Cómo así? Estoy hablando en la parte numérica, en la parte de personas que van a llegar al Señor, como más adelante lo vamos a mirar. Miren. Vámonos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Aquí va a haber un ejemplo de eso. Hechos 2. Y hay unos versículos en particular que me gustaría que tocáramos. Hechos 2. Del 37 en adelante. Hechos 2, 37. Mira. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír estas personas, ¿qué cosa, hermanos? El mensaje de salvación. Las personas escuchan el mensaje de salvación cuando nosotros predicamos el evangelio
como iglesia local, van a escuchar, ¿qué cosa? El mensaje de salvación. Según el versículo 37 dice, al oír esto, escuche bien, al oír que lo que Pedro, estaba comunicando anterior. Pedro predicó delante de mucha gente, de muchos judíos ahí presentes, y les anunció el evangelio, hermanos. Esas personas escucharon el mensaje de salvación, lo mismo que nosotros podemos hacer con las personas que nos rodean. En el caso de nosotros como iglesia local, con las personas de Barranca, hermanos, no hemos completado la misión como deberíamos hacerlo, ¿cierto? El hecho de ver la importancia de que las otras personas escuchen el mensaje de salvación a través de nosotros. Nos ha hecho falta compromisos. Nos ha hecho falta tomar y tener sentido de pertenencia por nuestra iglesia. Pero hermanos, estamos para corregirnos. Estamos para mejorar en esa parte y para ser bendecidos cuando predicamos el mensaje de salvación. Bueno, ahí las personas escuchaban el mensaje de salvación. ¿Y qué otra cosa sucedió cuando las personas escucharon el mensaje? Se compungieron de corazón. Eso quiere decir, fueron tocadas en su corazón. Dios toca el corazón de las personas. Cuando nosotros anunciamos como iglesia local, hermanos, como individuos, el Señor va a hacer que las personas sean tocadas en su corazón. Es el Señor el que va a estar tocando a través del mensaje el corazón de las personas. Por eso debemos motivarnos a predicar, hermanos, sin importar y sin ver de pronto los resultados, porque a veces nos aflige el hecho de que no veamos convertidos y no sabemos lo que está haciendo el Señor en la vida de las personas. De pronto en ese momento no se convirtieron, pero ahí quedó la semilla y más adelante pues van a tomar, siendo guiados por el Señor, la decisión de aceptar a Cristo en sus corazones. Recuerde que es el Señor el que está tocando el corazón de las personas, pero cuando anunciamos el evangelio, cuando comunicamos el mensaje de salvación a los demás, ese beneficio va a surgir en la vida de las personas, que van a empezar en sus corazones a ser tocados poco a poco por el Señor. Es de bendición el hecho de comunicar como iglesia local y también como individuos, hermanos, sí, es de bendición. Y finalmente, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros vemos la importancia de comunicar el evangelio y de que Dios toque el corazón de las personas, Dios añade a las personas salvas a la iglesia local. Mire lo que dice ahí mismo en Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuche bien. ¿Cuántas personas se convirtieron, hermanos? ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia local? ¿Cuánto fue el crecimiento ese día en la iglesia de Jerusalén? De 3,000 personas, hermanos. Miren entonces hasta dónde el Señor estaba utilizando la predicación del evangelio para alcanzar a personas y para hacer que la iglesia local creciera. En un solo día crecieron más de 3,000, hermanos. Pero eso sucedió porque el apóstol Pedro fue guiado por el Señor para predicar y se atrevió a hacerlo. Tuvo la valentía de hacerlo, tuvo el denuedo de parte del Señor de hacerlo. El Señor nos llama a eso, hermano. ¿Cómo queremos que nuestra iglesia local crezca si no predicamos el evangelio? ¿Cómo queremos que la iglesia crezca numéricamente si ni siquiera le hablamos a otros de Cristo? El hecho de que la iglesia de pronto no crezca como debe ser es culpa también de nosotros mismos, y tenemos que admitirlo, porque no hemos hecho la tarea, no hemos cumplido. Hermanos, a veces ni siquiera estamos comprometidos con los cultos, con el hecho de asistir. Ahora mucho menos vamos a estar comprometidos con el hecho de evangelizar. Por eso es importante que usted tome la decisión hoy delante del Señor y le diga: Señor, perdóname porque no he cumplido tu labor. Señor, perdóname porque no he hecho esto. Señor, quiero ser alguien distinto. Quiero empezar a predicar tu evangelio con el hecho de recibir todos estos beneficios y de que mi iglesia local también sea beneficiada con mi predicación. Alabando a Dios, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
habían de ser salvos. Miren, el hecho de predicar, el hecho de servir al pueblo inclusive, el hecho de mostrar que somos hijos de Dios, el Señor va a tocar a las personas a través de nosotros. Y el Señor va a añadir a cada una de esas personas que Él ya ha elegido desde antes para que hagan parte de la iglesia local, tomando por ejemplo a nosotros aquí en Barranca Bermeja. El Señor va a añadir a las personas que han de pertenecer a nuestra iglesia. Solo que debemos mostrar a Cristo, solo que debemos predicar a Cristo. Y más que predicarlo con palabras, predicarlo con acciones. Quiero concluir con lo siguiente. Considere las palabras de Jesús en Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas son las palabras de Jesús, hermanos, reservadas para aquellos que le sirven con integridad y fidelidad al llegar a su presencia. Su mayor recompensa. ¿Cuál va a ser el mayor beneficio, hermanos? Que cuando lleguemos allá al cielo, que cuando lleguemos a estar en la presencia del Señor, el Señor va a expresar esto: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a tener bendiciones espirituales, bendiciones eternas, privilegios allá en el cielo por el hecho de haber comunicado fielmente el Evangelio. ¿Quiere escuchar esas palabras de parte de su Señor para usted? Hermanos, hoy es el día de que usted tome conciencia de eso y se arrepienta si no ha cumplido la labor de llevar el Evangelio a otros. Pídale al Señor que le dé fortaleza en esa misión. Hoy es el día de cambiar. No saque excusas. El Señor quiere que usted comunique a otros del mensaje de salvación. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la valiosa oportunidad y privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio para tus hijos y queremos hacerlo de la mejor manera, Señor. Queremos confesarte que muchas veces hemos fallado en eso, pero queremos ser distintos de ahora en adelante, Señor, y recibir todos los beneficios individual y también colectivamente como iglesia local, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser valientes en llevar tu evangelio. Ayúdanos a ver la necesidad que las otras personas tienen de escucharte. Te lo pedimos. Amén y amén. Bien, y para las personas de pronto que nos ven, que nos escuchan, que no han creído en Cristo, quiero decirles que hoy el Señor está hablando a través de su palabra a su corazón. Y el Señor quiere que usted reconozca en su vida que le ha fallado. El Señor quiere que usted vea en la condición que está. Usted sabe en qué condición está, amigo. Usted sabe que no ha hecho las cosas bien. Usted sabe que su condición no es la correcta delante de los ojos del Señor. Le ha fallado en muchos aspectos. Pero ¿sabe algo? El Señor quiere que salvarlo de esa situación. Él ha dejado algo para que usted pueda ser redimido de ello. ¿Cuál es ese algo? El sacrificio de su Hijo Jesucristo en el Calvario. Si usted cree, si usted acepta que Él ha muerto, que Jesucristo ha muerto por sus pecados, que Él ha muerto para perdonar esas cosas que no le agradan al Señor de su vida, y usted se arrepiente de eso, le entrega su vida y reconoce eso delante del Señor, el Señor le va a permitir nacer de nuevo y de verdad va a ser usted ahora un hijo de Él. Reconózcalo. Crea en el Señor Jesucristo. Entréguele su vida de verdad y va a disfrutar de ser un hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Que el Señor cuide sus vidas durante esta semana.